Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Roberto Gil, Mario Delgado y David Penchina. 3 senadores, 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Las reglas los pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. Porque nada es para siempre, el Frente Legislativo PAN-PRD, que actuaría por todo el sexenio de Enrique Peña Nieto contra la instauración del viejo régimen, duró solo 7 días. La ruptura del pacto total entre panistas y el bloque de izquierda para asuntos legislativos y políticos fue calificado en el Senado como una traición por la senadora Dolores Padierna, y en San Lázaro fue calificado como un episodio efímero, una especie de aventura extramarital por un día. Así lo dijo Ricardo Monreal. ¿Traicionar por qué? Senador Roberto Gil, ¿por qué la traición? ¿O solo fue una aventura efímera? O a lo mejor estamos confundidos y nunca hubo nada. Te voy a preguntar lo importante. ¿Por qué el PAN despreció una alianza decisiva para enfrentar al PRI en las próximas elecciones en 14 estados del próximo año? Cada cámara tiene su propia dinámica y las coyunturas van definiendo las posibilidades de acuerdo entre fuerzas políticas. Yo creo que lo que sucedió en la Cámara de Diputados fue precisamente que Acción Nacional asumió la propuesta del PRI de incluir una redacción específica que pudiera hacer transitar la reforma laboral en plenitud. Yo no creo que haya ni traiciones ni mucho menos desilusiones en un acuerdo político que creo que tiene distintas modalidades de implementarse en los próximos años. Somos 2 fuerzas políticas con importante representación en el Congreso, somos las fuerzas de oposición, tenemos no solamente agendas comunes, sobre todo en materia política, y también existen las posibilidades de ir pactando ciertos temas en común frente al próximo gobierno. Yo creo que es muy pronto, tanto para dar por desahuciada ese bloque legislativo, pero también insistir en una cosa: Acción Nacional no se va a comprometer a una sola posibilidad de acuerdo político, va a ir construyendo las agendas en función de las coyunturas con una fuerza política o con otra. Senador Mario Delgado, ¿qué propició la traición de Acción Nacional? Si decidiera el PAN darle una nueva oportunidad a las alianzas para evitar que se instaure el PRI como poder hegemónico, ¿volverían a pactar? Pues lo traicionó su naturaleza. El PAN yo creo que se siente más cómodo siendo el patiño del PRI, regresa a ese escenario y pues ahí van a estar. Yo creo que van a estar 6 años, vamos a ver qué coyunturas se presentan, en donde Acción Nacional sí se quiera comprometer con el país. Y lo más importante ya no es si estuvieron con nosotros o no, si fue una canita al aire o no, lo más importante es lo que están apoyando, que me parece increíble que estén apoyando a estas dirigencias que son las que dan sostén al PRI, que haya pues líderes sindicales corruptos, que no le informen a sus trabajadores en qué se gastan sus cuotas, que se elijan ahí entre ellos y lleven años y años en el poder. Eso es lo importante, eso fue finalmente lo que se apoyó, eso fue finalmente lo que volvió a unir al PAN y al PRI en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa. Si dice el senador Gil, cada cámara tiene su dinámica, bueno, pues vamos a ver qué pasa en el Senado en esta semana. Senador David Penchina, ¿qué dice el PRI? ¿El PRI teme a las alianzas para los futuros comicios y futuras reformas? No, el PRI no teme a las alianzas para las futuras reformas. Yo lo que creo es que la alianza va a tener, y aquí está la prueba en las intervenciones de mis compañeros, un juego intermitente en 2 fuerzas políticas que en el fondo están divididas y están vulneradas a sí mismas. Una por haber perdido el poder y quedar en tercer lugar, otra que es el PRD, que no sabe qué hacer porque su único líder, o el único que han tenido en la última década, pues se les fue de su partido y ahora andan buscando identidad propia. Creo que la amalgama de esas alianzas va a ser electorera, allá ellos, es legal tener alianzas, pero me parece que el electorado también merece el respeto de la claridad de una agenda y no de amores que por un día duran una ventisca y no le dan certidumbre al país. A mí me parece que la alianza del PAN y el PRD va a ser como entre amor y odio, va a ser temático, pero sobre todo hay que tener presente que la alianza de fondo tiene que ver con su sobrevivencia electoral, porque no saben qué hacer para ser competitivos electoralmente. Senadores, tienen 1 minuto para contrarreplicar a sus compañeros. Senador Roberto Gil. Lo que es verdaderamente preocupante es que estemos discutiendo sobre las alianzas entre las 2 fuerzas opositoras, entre el PAN y el PRD, y no estemos discutiendo
cuál es la estrategia que tiene el PRI para negociar la construcción de mayorías ahora que van a hacer gobierno. Es más importante por lo que parece, incluso en la propia argumentación del PRI, las alianzas entre fuerzas opositoras, que una definición de con quién van a construir ciertas agendas por parte del próximo gobierno. Es normal, es parte de la desorientación, no es lo mismo gobernar en un régimen autoritario que gobernar en un régimen democrático. Quizá no se acuerdan que no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras, que tienen que pactar con otras fuerzas políticas, y lo que me parece verdaderamente preocupante es que el PRI no tenga una disposición a construir una alianza estable con alguno de los partidos o bien con los dos. Eso implica en buena medida el extravío político al que están siendo sujetos en esos primeros momentos de la nueva administración. A mí me parece que es tener muy corta memoria y tener una reflexión verdaderamente hueca ante un argumento de que el PRI no sabe hacer alianzas. El PRI lleva 12 años fuera del poder. Estamos a menos de 20 días de que cambien los poderes, particularmente el poder ejecutivo, y en esa medida el PRI puede dar cuenta y demostrar cómo durante 12 años, por bien del país, realizó alianzas temáticas para poder aprobar diferentes circunstancias nacionales, no solo en el ámbito político, Roberto, en el ámbito económico. Se te olvida seguramente que, pese a lo que ustedes digan y pese a la mediocridad de los argumentos del PAN de por qué y cómo perdieron el poder por ser un mal gobierno, les dimos 12 años consecutivos, por ejemplo, en una materia dificilísima, presupuestos por consenso. Me parece que el tema de sus alianzas, sus arreglos y desarreglos, a menos de 60 días de haber iniciado un Congreso, que en la primer ventisca su alianza se disuelva, esa es la madurez de sus ideas y lo inestable de la solidez de sus fuerzas partidarias propias. No es nuestro problema, ese es el problema de ustedes. Yo creo que en el fondo hay un reclamo válido del senador Penchina de esta aventura que tuvieron con el PRD. No, nosotros no tenemos porque aventuras, realmente usted, la aventura es del PAN, ustedes, no es nuestra. No, pero tú eres el que está reclamando fidelidad. No, yo nada más digo, contesto a lo que dijo Roberto Gil. En el fondo no es una coyuntura, coincido con lo que dice Gil, aunque no debo coincidir, pero hay una coincidencia mayor entre Acción Nacional y el PRI, que es el modelo económico que han defendido en los últimos años, y ahí sí no hay ninguna diferencia. Por eso va a haber coyunturas legislativas, pero si tanto les duele, Mario, pero en el fondo si están tanto defendiendo les duele lo la mismo. alianza del modelo económico, si tanto lo repudian, si tanto lo rechazan, si tantas cosas dicen todos los días y amenazan con tomar las calles porque no nos permiten hacer reformas. ¿Quién amenaza con Ustedes, López Obrador acaba de amenazar. Sin conocer la reforma energética, López Obrador hoy ya está amenazando con tomar las calles porque nos atrevemos a hablar del tema. Perdóname, ese es un hecho consecutivo. A ver, el problema es que si les duele tanto el modelo económico, si nos insultan tanto, si dicen que es lo peor del mundo, a ver, nosotros no les dijimos que se aliaran con el PAN. No, pero no salíamos con un asunto económico. Es un asunto no confundas a la gente. El tema laboral es un asunto económico, te lo puedo pero no nos salíamos cuando quieras te lo demuestro. En los sindicatos, ahí sí nos salíamos. Cuando quieras te lo demuestro. Dijiste todo hace un momento que había habido en los últimos años disposición del PRI para pactar agendas, hacer alianzas legislativas y construir mayorías. Muchísimas. Si esa es la disposición que ha tenido el PRI durante 12 años, asumo que esa será la disposición desde el gobierno. Temáticamente, ¿Qué Roberto, de extraño tiene entonces que dos partidos políticos que en una cámara forman una mayoría se unan para impulsar nuevas agendas? ¿Dónde está lo antinatura, me estás lo antipolítico, lo antidemocrático? Te voy a contestar. Sí nos parece extraño que hace 6 años esta izquierda nunca los reconoció como poder. López Obrador, lo más bajito que le dijo Felipe Calderón fue espurio. Las agendas del PAN y del PRD no se parecen en nada. Yo por eso afirmo, y no te enojes, que su alianza es electorera. Díganlo como es. A ver, yo nunca he dicho que las alianzas sean ilegales, las prevé la ley. La ley permite que se alíen, no me parece extraño, pasa en muchas latitudes del mundo. Pero ustedes se aliaron para ser competitivos en el 2013. Ustedes se aliaron para ser competitivos electoralmente en el 2013 y no aguantaron ningún tema, ni siquiera el primero. Las alianzas esa es la verdad. Son por responsabilidad de Estado, es una cosa muy democrática. Las alianzas que hacen de partidos políticos, dices al PRI, son antinatura. No, son electoreras, no son antinuras. Son electoreras. Punto. Oye, que la gente juzgue. Señores legisladores, entonces nunca van a vamos pactar con con el segundo tema de la A encerrona. ver, ahorita vas a ver varios que sí.
PAN y PRD en el Senado trabajarán en conjunto con el próximo jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para concretar una sola iniciativa que haga posible una reforma política para el Distrito Federal. Transformar la capital del país en un estado implicará abrir un amplio debate sobre el futuro de la capital en las próximas décadas. La autonomía constitucional, la deuda pública, las facultades de nombramiento del secretario de Seguridad Pública y del Procurador de Justicia serán torales en esta discusión. No obstante, cuando la propuso Marcelo Ebrard en el Senado, el PRI se opuso a su discusión en comisiones. Hoy, Emilio Gamboa ha dicho que se puede avanzar en la reforma política del Distrito Federal, pero si se aprueba o no dependerá de la voluntad de los 128 senadores. Senador Mario Delgado, un gran pendiente que deja Marcelo Ebrard, ¿qué cambiaría si contáramos con la autonomía del Distrito Federal? Bueno, cambiarían varios aspectos de la vida de la ciudad y sobre todo su proyección futura. Yo creo que para mí el cambio más relevante está en la economía de la ciudad, la posibilidad de que la ciudad decida su financiamiento. Es decir, que no tengamos que ir a la Cámara de Diputados año con año a convencer a diputados de todo el país, de Chiapas, de Baja California, de Tamaulipas, convencerlos por qué necesitamos el financiamiento, por ejemplo, como fue la línea 12 del metro o el drenaje profundo, que la ciudad pueda decidir, que tenga su propia capacidad de endeudamiento y eso le da la posibilidad de planear su infraestructura en el mediano y largo plazo. Si eso ocurre, pues tendríamos una ciudad más competitiva, con mayor posibilidad de crecimiento, como lo hacen otras ciudades en el mundo, que tienen pues ya planeado su infraestructura, tienen una maqueta gigante, donde dicen, esta es la ciudad en 15 años, esta es la ciudad en 20 años. Tendría un impacto económico muy favorable, no solo para los que vivimos aquí, para el resto del país, porque la Ciudad de México es el motor de la economía nacional y gran parte de la recaudación de impuestos federales va al resto del país. Senador, como exdiputado federal y secretario en la Comisión de Hacienda, te tocó aprobar el techo de endeudamiento del Distrito Federal. ¿Ustedes estarían a favor de que esto lo aprobara ahora la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aún sabiendo que cuentan con una mayoría casi absoluta? En primer lugar, yo lo que quiero decir es que el PRI va a honrar su palabra y va a hacer todo lo que esté a su alcance como gobierno federal y como poder legislativo en el tamaño que representamos en diputados y senadores para que al nuevo jefe de gobierno le vaya bien. Yo creo que los niveles de endeudamiento que ha adquirido el Distrito Federal, el PRI, no solo en el 2009, que me señalas a mí como secretario de la Comisión de Hacienda, también en el 2000, 2003, que fui legislador, dimos cuenta de una voluntad política para no frenar procesos de endeudamiento que tenía el Distrito Federal. Creo que el reto de la reforma política, si bien gran parte de su contenido es económico, como dice Mario Delgado, y coincidiría con él, hay que verlo por entero. No hablen solo del tema de endeudamiento. Si vamos a ir parejos, vamos parejo en todo. Vamos a ser parejos en financiamiento, deuda pública, vamos a ser parejos en fiscal y vamos a ser parejos en el techo y en la forma en que gasta el Distrito Federal. Creo que si vamos a adoptar la mayoría de edad, que creo y coincido con ello, tenemos que buscar la fórmula de darle una reforma legal, constitucional, procedimental de muchas cosas que ocurren en el DF. Tiene que ser igual que Chiapas, igual que Chihuahua y todos los estados. Yo creo que mejor. Más allá de discursos políticos, ¿cómo modificaría tu partido la relación de la capital con el resto del país? La reforma que ustedes proponen, ¿qué efectos tendría en la relación entre jefe de gobierno y los jefes delegacionales? Acción Nacional firmó la iniciativa de reforma política que presentó Marcelo Ebrard y que quedó detenida en la Cámara de Senadores por la oposición de algún partido político. Si a usted, señora o señor que se nos está viendo, quiere una reforma política para que en efecto el Distrito Federal sea una entidad con mayoría de edad en nuestro sistema republicano de gobierno, déjeme decirle entonces que hay pocas expectativas de que se resulte aprobada, porque según David Penchina, las alianzas que se realizan entre partidos políticos que pensamos de manera distinta son espurias, contra natura y demás, cuando el ejercicio de la política, la cuestión de reformas justamente pasa por el encuentro de agendas. Este es un caso donde hay posibilidad de encuentro de agendas entre tres fuerzas políticas y nada de raro hay, ni nada de sorprendente. Nosotros vamos a apoyar la reforma política. Y López Obrador fue jefe de gobierno. Y López Obrador fue jefe de gobierno, pero bueno, pero nada más 6 años. Entonces parece ser que la reforma política en el Distrito Federal tendrá o no legitimidad si el PRI o no concurre a esa reforma. Yo creo que debemos de cambiar un poco los parámetros de análisis de este tipo de cosas. Legisladores tienen 1 minuto para contrarreplicar a sus compañeros. Senador Mario Delgado.
Bueno, yo creo que hay una buena oportunidad contra lo que el senador Penchina podría suponer, porque López Obrador fue jefe de gobierno, que le incomoda pero si yo tanto. acabo de decir, Mario, yo creo que vamos a ir a hay un trabajar por una hay un buen reforma ambiente, política. la verdad. Creo No que es el entendí. momento de lograrlo. No hay realmente razones ya para detenerla. Al PRI en algún momento pensó que esto beneficiaría a la izquierda, ahora con la elección que acabamos de tener, donde se elige a la izquierda por más de 63%, ya está claro que no hay beneficio político para un partido político, realmente el beneficio es para la ciudad. Y esto que tú decías, Roberto, para la gente que nos está viendo, que tú le dices, oye, que queremos tener una reforma a la ciudad, ¿qué significa para la gente? Para la gente significa que tengas la posibilidad de tener más y mejores servicios públicos, es decir, pues más líneas de metro, de Metrobús, reparar el drenaje profundo, llevar agua a zonas donde actualmente no llegan, a partir de un desempeño económico más dinámico decidido por la propia ciudad. Finalmente eso tiene que ver Roberto ya Gil. con la ciudad. Y asumir también que las demarcaciones territoriales del Distrito Federal también viven una realidad de pluralidad y que también este esquema de centralización, de hipercentralización del gobierno del Distrito Federal tiene que cambiar hacia darle más atribuciones a las demarcaciones territoriales para prestar justamente esos servicios, para tener su propio esquema de recaudación, para poder no solamente administrar de manera directa los recursos y ser el gobierno más próximo a los ciudadanos. También tendrán que hacerse cargo como gobierno de una entidad federativa de algunos de los bienes públicos que hoy da la Federación de manera directa. Caso concreto, lo conoces bien, el tema de la educación. Es decir, en efecto, una reforma política implica derechos, Salud. implica un nuevo Muy salud, deseable para implica un estatuto Es muy distinto deseable. que va acompañado de obligaciones. Y también tenemos que cambiar la forma en la que se deciden buena parte de los procesos electorales en el Distrito Federal. Nosotros somos de la idea de que hay que quitar esa cláusula de sobre representación que está de alguna manera construyendo mayorías artificiales desde los últimos 15 años. Parecería que es momento, que ya estamos De en plena revisar todo. madurez, No, y estamos en ustedes plena revisen madurez. a sus candidatas. Estamos que en los plena, lleva al tercer lugar. estamos en un momento de plena madurez para cambiar un Senador poco David esos esquemas. Penchina. A ver, creo que el apuntador que traen mis compañeros no lo escucharon bien. Reitero, el PRI va a trabajar y va a coadyuvar y va a colaborar. Por favor, va a grábenlo. colaborar. Hay que pasar este pedacito en enero, por favor. Va a colaborar con el nuevo jefe de gobierno, así lo ha demostrado con una gran apertura el presidente hoy electo, próximo presidente constitucional del país, Enrique Peña Nieto. Me hubiera gustado que hace 6 años hubiera habido este tipo de reuniones cuando unos destruían instituciones, como López Obrador, o como una agenda panista que desconocía la agenda perredista. Nosotros somos diferentes en eso. Ya abordamos acuerdos, ya nos reunimos, vamos a ir por una reforma que construya las garantías ciudadanas de lo que hoy es desigual en todos sentidos en el Distrito Federal frente al resto del país. Financiamiento, impuestos, el tema del gasto público, el tema de la reforma política que merece el DF en cuanto a la acceso al poder y su representación en las cámaras. Y algo también bien importante. Legisladores, tiempo libre, Algo pueden bien discutir importante. el tema los tres. Es bien importante algo que acaba de decir Mario Delgado y me parece, lo digo porque yo soy de Hidalgo, y represento una entidad federativa. El Distrito Federal tiene una tasa de medición de impuestos, sobre todo, por ejemplo, en materia de ICR, en la inscripción laboral, porque muchas empresas están domiciliadas en el DF. Pero muchos de esos trabajadores trabajan en otras plazas, pero la empresa está domiciliada en el DF. ¿Y qué me dices del IVA? Creo que ese es un trato inequitativo, perdón que lo diga, frente a un IVA que también tiene un trato inequitativo para el Distrito Federal. ¿Y qué me Entonces, dices si va a de ser ti? tabla pareja, pues que sea tabla pareja. Y en términos económicos no podemos ocultar la importancia económica de la ciudad. Y es una cosa como matar a la gallina de los huevos de oro, pretender detener a la ciudad en su economía. Tenemos que Nadie darle pretende eso, las ¿no? reformas para que, al Nadie contrario, pretende eso. tengamos un desarrollo ¿Cuándo económico nos más opusimos acelerado al endeudamiento del DF, y Mario? que el PIB que genera la ciudad, que es el 20%, que genere más. ¿Cuándo nos porque eso va a opusimos al beneficiar financiamiento resto que del recibió país? en 6 años Marcelo Ebrard? Para chantajes hubo pero bastantes, fueron ¿cuándo varios nos capítulos. opusimos? Yo digo que la línea 12 del metro, por ejemplo, tiene más chantajes que Por estaciones. eso, pero no aprobamos Porque- sus techos de endeudamiento. Sí, sí los Bueno, aprobamos. o sea, pero a propósito, y Acción Nacional, pruebas son amores, ¿eh? hay que ser justos también, Acción Pruebas son Nacional amores, lo aprobó, pero el tema es la incertidumbre. ¿Cuál es Estoy la de línea acuerdo, de a ver. metro que sigue? Estoy diciendo ¿Cuál es la que eso hay siguiente que cambiarlo, inversión en drenaje profundo?
la reforma política nos daría certidumbre. Al darnos certidumbre, te da la posibilidad de Sí, lo que te planear estoy diciendo es que y se tampoco vuelve es cierto que más hemos tenido un competitivo. trato mezquino con la Déjame ciudad. hacer una- Por supuesto déjame que hacer sí, tú lo sabes muy precisión de bien. lo que Yo creo que dijo no. David Penchina. En términos de participación, Yo creo que no. Déjame hacer Término una de precisión sobre lo que dijo David El gasto Penchina. educativo y de salud, amigos, ustedes están privilegiados No, ese frente al resto del Déjame país. hacer una Tú eres precisión. Tú decías economista, que senador Penchina. al principio No, soy hacía abogado, referencia, gracias a Dios. hacía referencia a la posición que asumió Andrés Manuel López Obrador al inicio de su administración con respecto al gobierno federal. A pesar de la distancia política entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal, precisamente por los saldos de la elección, el gobierno federal jamás dejó de asumir su responsabilidad frente a los habitantes del Distrito Sí, Federal. cierto. Y ahí están los apoyos claros y contundentes en muchas Bueno, materias. acaba de entre ellos felicitar el Marcelo día de a hoy. Felipe Calderón. Tarde, pero bueno. Senadores, se los dio. tengo que interrumpir. por Vamos a un corte. Regresamos con el tema 3. ¿Cómo evitar una posible quiebra del sistema de pensiones y jubilaciones Ya está de los quebrado, mexicanos? como- Comienza la discusión por el presupuesto del año 2013. En medio de la fiebre presupuestaria, el IMSS pide un rescate millonario a los diputados para evitar el quiebre de la institución para el próximo año. ¿Qué pasó año con una institución que acumuló desequilibrios históricos? Por una parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social rechazó que se deba revisar a fondo dicho régimen, así como su contrato colectivo, como lo sugirió el director del organismo. La próxima administración tiene que actuar rápido. No podemos seguir dando paliativos porque de verdad ya nos está alcanzando el destino, aseguró Murillo Karam. Y yo agregaría, ni relajar tampoco la eficiencia y transparencia en el gasto en una institución que representa la mitad del universo de las pensiones. Senador David Penchina, detrás de todo esto hay dos reformas ineludibles para los legisladores. Si lo que se quiere es fortalecer a la institución y afrontar que se agotarán los recursos del pago al régimen de jubilaciones y pensiones el próximo año, ¿qué propondrían? Bueno, lo que es cierto es que todo el sistema pensional de México hoy sufre de una condición financiera muy deteriorada. Me parece que no hay que reformar dos ámbitos de la vida nacional. Creo que tiene que ver con el ámbito fiscal, el tema de la seguridad social y el tema de los servicios de salud, de un sistema que tiene una distinción entre trabajadores formales y trabajadores no formales. Creo que el reto del financiamiento al sector de la salud, más el reto del tema de las pensiones, exige una reforma estructural a fondo en materia de finanzas públicas y en materia del sistema de pensiones. Yo respeto mucho la opinión de los líderes sindicales del sector del IMSS, donde dicen que no hay que, o que rechazan el revisar las condiciones laborales. Difiero de un país que construyó un sistema de seguridad social cuando más o menos promedio la expectativa de vida del mexicano era de 45 a 50 años y hoy está viviendo de 75 a 80 años. Creo que eso cambió radicalmente el tema del valor pensional y revisaría a fondo qué se hizo con el fondo de pensiones. Te hago la misma pregunta. ¿Qué retos enfrenta México en materia pensionaria? ¿Cuál es la decisión más difícil que se haya tenido que tomar en los últimos años o que se deba tomar para el pago de jubilados y pensionados? Muchas de las veces se plantea la reforma fiscal en términos de modificación a los tributos, modificar el ISR, modificar el IVA, quizás revisar el gasto, la ley de coordinación fiscal, pero a veces se pierde de vista la enorme carga fiscal que supone el sistema de pensiones en el país, no solamente el del IMSS, sino también está el de Pemex, el del ISSSTE, que afortunadamente en esta administración logró corregirse en buena medida y nos ha permitido que el Estado mexicano ahorre el 20% del Producto Interno Bruto, que eso es lo que costaba el sistema pensionario del ISSSTE. La verdadera reforma fiscal debe tocar estos aspectos, como bien decía David Penchina. Es una reforma impostergable que evidentemente en esta administración se hizo un esfuerzo para tratar de sanear desde el punto de vista administrativo el sistema de pensiones del IMSS, pero eso no ha sido suficiente. Tenemos que encontrar mecanismos de financiamiento directo al Instituto Mexicano del Seguro Social, quizá con la fórmula de recursos presupuestarios que financien el propio sistema, y también homologar al Instituto Mexicano del Seguro Social al sistema de pensiones a través de cuentas individualizadas. Senador Mario Delgado, se proponen alternativas que van desde aumentar la edad de jubilación hasta definir un nuevo esquema de cuentas individuales para el retiro. ¿Cuáles serían los beneficios de una nueva reforma a los sistemas de pensiones? Bueno, los sistemas de pensiones en todo el país, como ya se ha comentado aquí, pues sí, son una bomba de tiempo. No tenemos ni siquiera la claridad de las cifras, porque están los sistemas de pensiones estatales, las universidades, el sistema del IMSS, el Pemex, en fin.
Hay un estudio muy bueno de Pedro Vázquez Colmenares, donde asegura que si hacemos la suma de todos estos déficits que tenemos en sistemas de pensiones, podríamos llegar hasta 30 o 40 puntos del PIB. Ahora, el tema de las pensiones es que siempre lo puedes posponer. O sea, siempre con que el futuro te alcanza, vuelves a aventar hacia adelante el déficit y ahí lo vas acumulando, vas haciendo una bola de nieve. Yo oí muy preocupado al director Caram del IMSS por el sistema de pensiones de sus trabajadores. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí lo tiene que pagar directamente el IMSS con su presupuesto. En la medida que crezca y el presupuesto no crezca en esa proporción, entonces se tendrán menos recursos para invertir en material médico. Y el debate de 97, la reforma famosa al IMSS, donde empiezan las AFORES, fue un debate desde mi punto de vista muy sesgado, donde se desacreditó totalmente al régimen de reparto. En lugar de cortarles todos los excesos de beneficios sin contribución, se pasa al sistema de AFORES. Y ahora el sistema de AFORES ya tiene 15 años, acaba de cumplir 15 años. Es un sistema combinado, lo que necesitamos. Y al parecer, pues ha contribuido mucho a la estabilidad económica porque ha aumentado el ahorro interno, pero lo que no sabemos todavía es la tasa de reemplazo que se va a generar en el futuro, es decir, de cuánto va a ser la jubilación que tengan estos trabajadores que con su esfuerzo ahorran en su cuenta, pero que están sujetos también a los vaivenes del mercado y a los rendimientos que da el mercado, que quién sabe a qué pensión los lleven, tal vez ni siquiera alcancen un salario mínimo. La lógica de los sistemas de seguridad social es que se vuelvan solventes, se autofinancien en buena medida a partir de las aportaciones de los componentes que además se van capitalizando en el tiempo, en fin. El problema es que una sociedad que no ajusta los modelos de seguridad social a su realidad demográfica termina asumiendo mayores cargos. La expectativa de vida hoy no es la misma que hace 25 años. En consecuencia, el modelo también tiene que cambiar. Ese es el desafío político. Senadores, se nos acabó el tiempo, pero no se pierdan el próximo martes a las 11:30 La Encerrona, el debate por México. Buenas noches.